Bueno, estamos nosotros acá con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, para conversar acerca de sus planes y de algunas acciones de supervisión del sector salud que ha llevado a cabo el día de hoy. Doctor Gutiérrez, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Jaime, ¿cómo está? ¿Qué tal? Noches. Bueno, usted ha anunciado un nuevo plan de trabajo que desarrollará en su gestión como defensor del pueblo. A ver si nos puede resumir ese plan de trabajo. Bueno, si me permite, primero quisiera rápidamente mencionar las acciones que se han realizado el día de hoy, que justamente se enmarcan dentro de este nuevo plan de trabajo. El día de hoy hemos estado en 14 hospitales, puntualmente en la atención de emergencia, y hemos encontrado algunos problemas muy preocupantes en este servicio tan básico como es la salud. Hay un déficit de medicinas, hay una obsolescencia de equipamiento, hay problemas con camillas y se han generado mercados paralelos justamente por este déficit de medicinas. En cada hospital, a las afueras, muy cerca, se ha generado un mercado paralelo de venta de medicinas, incluso de servicios de salud, precisamente por los problemas que existen en los hospitales. A partir de estas acciones que estamos realizando... Esto es en ocasiones generado por, digamos, los niveles de corrupción que hay en los propios hospitales, ¿no? Los médicos que... Lo que decía el doctor Moreno, ¿no? Que el densitómetro del hospital Loaiza está malogrado, que siga malogrado. Es decir, hay sectores, hay pequeñas argollas a las que les conviene. En algunos casos médicos, probablemente sea así, Jaime, no, pero yo no haría esa afirmación hasta no tener la constatación. Creo que en gran parte esto tiene que ver con algo que usted ha mencionado hace un instante, la ineficiencia del Estado. Uno de los grandes compromisos que debemos tener en el país es hacer que el Estado sea eficiente. Y esto se enmarca también dentro del plan de gestión de la Defensoría del Pueblo, porque es una de sus competencias. El artículo 161, 162 de la Constitución le da esas competencias. Defender los derechos fundamentales, ocuparse de la marcha administrativa, y así nació todo, dicho sea de paso, lo de los ombudsman nacen justamente ocupándose y preocupándose de la eficiencia de la administración, cosa que ahora tenemos que encarar muy activamente desde la Defensoría del Pueblo. El día en que el Estado sea más eficiente, los derechos fundamentales van a dejar de ser nominales, van a ser reales, va a haber menos corrupción. Y ¿cómo hacemos para que el Estado sea eficiente? Esa es la pregunta, permítame regresar un instante a las acciones del día de hoy. Necesitamos que estos problemas se hagan evidentes. Necesitamos cambiar de pobladores a ciudadanos. Los ciudadanos tienen que entender que tienen derechos frente a la administración, que no son simplemente pobladores a los que se está haciendo un favor, porque al final del día todo el aparato estatal, todo el servicio se define en el ciudadano. Así como en la empresa, el empresario cuida de su cliente, sabe que necesita mantener su cartera de cliente porque eso es lo que le da existencia a la empresa. Sin cartera de clientes no hay empresa. Bueno, del mismo modo, sin ciudadanos bien atendidos, carece de sentido las instituciones que se crearon con ese propósito. Pero ahí, por ejemplo, usted está mencionando la necesidad de que el Estado sea eficiente y ha puesto el ejemplo de una empresa privada. Precisamente la manera, digamos, de lograr que los hospitales sean eficientes es entregarlos en concesión, es decir, que una asociación público-privada se haga cargo de ellos para que se manejen como una empresa y entonces se preocupen de que efectivamente se atienda, incluso de que haya menos enfermos, desarrollando atención primaria, es decir, medicina preventiva, salud preventiva, que es un poco el esquema de estas dos asociaciones público-privadas de salud. Una es el Hospital Barton y el otro ya no recuerdo cómo se llama, que tienen como método o principio, digamos, como contrato, que se paga por capitado. Y entonces a ese hospital le interesa que entre menos gente a curarse, para lo cual le interesa prevenir, para que entre menos gente a curar, porque de esa manera la rentabilidad es mayor. Entonces,
ese tipo de soluciones habría que fomentar para que haya eficiencia y no haya corrupción, para que no se malogren los densitómetros deliberadamente, etcétera, ¿no? Mire, Jaime, yo no estoy en desacuerdo con la privatización en líneas generales. No, esto no es privatización, esto es el hospital sigue siendo público. Es una manera, es una forma. Es contratar a un privado para que administre. Por eso, déjeme... Eso no es privatización, cuidado. Es una manera. Está usando el mismo lenguaje de los dirigentes que se oponen porque no quieren, digamos, tener una supervisión más estricta. Es que yo no me opongo, si usted me permite, yo le voy a ver, mire, lo que yo no estoy de acuerdo, y estoy seguro que vamos a convenir en eso, es en la mercantilización. Estoy de acuerdo con la privatización, los estándares privados. Cuando una carretera se entrega a un concesionario, la carretera no se convierte en privada, sigue siendo pública, así ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Entonces, bajo ese concepto estamos hablando de lo mismo. En la medida en que tenemos un Estado, y no digo gigantesco, digo fuerte, que pueda regular, que pueda controlar y que no sea esta traslación de la que usted nos habla sea absolutamente libre, yo creo que podemos estar de acuerdo, porque además la Constitución, en líneas generales, no se opone a eso. Dicho sea de paso, concurrentemente con esa función irrenunciable que literalmente la ley le impone al Estado de dar el servicio de salud concurrentemente. Bueno, pongámoslo a competir al Estado con este tipo de modelos. Así es. Pueden convivir, pero solo pueden convivir en la medida en que el Estado sea un Estado suficientemente fuerte. Porque ¿qué significa gobierno? Gobierno viene de una voz griega que quiere decir conducir, llevar el timón. Llevar el timón no se privatiza. El Estado debe retener esa capacidad que tiene para supervisar, para controlar, para que sean eficientes. De manera que creo que estamos hablando más o menos de lo mismo. El Estado firma un contrato con una empresa privada que se hace cargo de un hospital. Y entonces, si la empresa privada no cumple el contrato, se cancela el contrato. Esto es una cosa... Quizás sería bueno que ustedes visiten, así como han visitado hospitales en donde han encontrado una serie de falencias y problemas, estos dos hospitales de salud que se manejan por asociación público-privada, para que comparar, para ver cuál es la comparación. Jaime, vamos a visitar no solamente a nivel de Lima, sino a nivel nacional, no solo el servicio público, es decir, el servicio en manos de Estado, sino el servicio también privado, porque no, como dije hace un instante, no porque esté en manos de privado deja de ser un derecho fundamental un servicio público. De acuerdo. Ustedes han encontrado, digamos, aquí hay un problema no solamente en la gestión del hospital, sino en, digamos, a finales de los 80, en plena hiperinflación, en el gobierno de Alan García, se dio una ley, que es la misma ley que se dio en la policía y la misma ley que de alguna manera se dio en educación, para reducir el número de horas para que los profesionales, los policías, fue el famoso 24x24, y en caso de los médicos se redujo el horario a 6 horas para que el resto, en realidad en la práctica son 4 horas, porque 2 de esas 6 horas son para estudios, en fin, cosas un poco... En la práctica son 4 horas de atención, de trabajo, y para que puedan el resto del tiempo buscárselas por sí mismos, porque con la hiperinflación se había diluido el salario, ¿no? Bueno, el salario, por supuesto, no es muy bueno todavía, pero ya está mucho mejor que en esa época, y seguimos con las famosas 4 horas. Y muchos de ellos, claro, en las tardes trabajan, incluso hay clínicas en los propios hospitales, clínicas privadas de los mismos médicos, ¿no?, que derivan pacientes del CIS que no pueden pues atender en teoría en sus propias 4 horas, y entonces los refieren o los refieren a sus propias consultas privadas. Entonces esto es una cosa perversa, ¿no? Sí, en realidad hemos encontrado varias deficiencias. Una de ellas es justamente un sector de médicos impagos, un sector de médicos que no, digamos, están propiamente en planilla, sino en un sistema paralelo, que tienen meses sin pagar, y evidentemente en esa condición los médicos no trabajan o no hay un desincentivo y dejan los hospitales, y cada vez hay menos profesionales que van a determinados hospitales. Este es otro de los problemas. En realidad el sector salud tiene
es muy complejo y tiene una serie de aristas y que en cada una de ellas hay una serie de problemas. Pero usted hace un momento me preguntaba, bueno, ¿cuál va a ser el plan? Una de las grandes tareas de la Defensoría es preocuparse del tema de salud, así como en conflictos. La Defensoría ha logrado institucionalizar una línea de trabajo con boletines, con informes, y se conoce más o menos bien la gran mayoría de conflictos. Igual en salud queremos cada cierto tiempo sacar un boletín, un informe de los distintos problemas, de modo que se pueda conocer bien la problemática de salud y se puedan empezar a dar alternativas. Hay estos casos por ejemplo, a mí todo el tiempo me cuentan personas que van a las 5 o 6 de la mañana para sacar cita o para que le den cita, y llegan y oye, está primero, una persona que me lo contó, estaba primero en la fila, entonces llega y le dan el puesto número 6. Oiga, ¿por qué el puesto número 6? Si yo soy primero. Y era que otros habían comprado. Se compran los puestos en las filas. Claro. Es decir, hay mucha corrupción. Es una cosa tremenda, ¿no? Es decir, estas cosas tienen que modernizarse, yo no sé qué se puede hacer. Me pregunto, déjeme decirle que yo no soy un experto en estos temas, recién estamos ingresando a este mundo, pero nos hemos preguntado, incluso llegando a la Defensoría, ¿por qué no podemos cada vez más introducir mecanismos tecnológicos, digitales para todo esto? Las citas, por ejemplo. Nosotros hemos llegado a la Defensoría y nos hemos impuesto la tarea de que la gestión sea digital. Y hemos encontrado que en otros organismos del Estado ya se están desarrollando software de gestión de información. Le pongo el caso concreto de la Contraloría. Creo que no se va a molestar el Contralor si digo que he conversado con él, y en un marco de buenas prácticas gubernamentales, ellos nos van a facilitar software que han desarrollado que les permiten a ellos reducir tiempos, ser mucho más eficientes, identificar procesos igual que se hace en el sector privado. Esto tiene que extenderse en el sector. La Contraloría está avanzada en eso. La Contraloría. Eso me sorprende, es una buena noticia. La RENIEC está muy avanzada en esas cosas, quizás a ellos habría que pedirle. Bueno, también queremos tomar contacto con la gente del BCR que también trabajan, han avanzado en estos temas, y otros organismos del Estado. No todos los organismos del Estado están en el siglo pasado, ¿eh? No, acá justamente una noticia que me olvidé de dar, me parece que la mencionó el propio presidente, y es que el Ministerio de Transportes aprobó una plataforma virtual para obtener en tiempo real el récord del conductor en forma gratuita, y efectivamente yo lo probé. Es decir, que uno entra a la página web del Ministerio de Transportes y uno obtiene, pero en un segundo, en menos de un segundo, en una fracción de segundo, su récord. Es decir, tiene multas. Ahí está, por ejemplo, ¿no? El récord, ahí está. Si tiene multas, ahí aparece detalle de las papeletas impuestas. Si tiene o no las tiene, cuántas tiene, y así es como se entra, ¿no? Así es la página web, Récord Conductor MTC. Antes había que pagar 30 soles en un Banco de la Nación, esto además es gratuito. Ese tipo de avances hay que felicitarlos, porque todo debería ser así, pues, ¿no? Mire, en el Poder Judicial, gran parte de los locales se utilizan para el archivo de expedientes. Y eso no solo sucede en el Poder Judicial, también sucede en la Defensoría, sucede en gran parte del Estado. Es oneroso, usted ocupa espacio, además afecta el medio ambiente, y capturar o recobrar la información que está en esos almacenes es mucho más difícil. Entonces, creo que un esfuerzo que se puede hacer desde la Defensoría es contribuir a la eficiencia del Estado, a una gerencia, a una gestión digital. Ese es otro de los desafíos de la Defensoría, porque está linealmente, es una competencia de la Defensoría. De manera que defender el derecho del usuario a una atención pues rápida, para eso la digitalización es fundamental, ¿no? Sí, pues de acuerdo. Me están pidiendo una pausa, si me permite. Bien, seguimos conversando con el defensor del pueblo que está inaugurando esta línea de
presionar, de construir todo un aparato para lograr la eficiencia de los servicios públicos es fundamental. Yo quería brevemente contarle el caso que me contaron hace poco en un hospital, una persona que lleva a un familiar para que lo operen, lo están operando y de pronto sale un asistente, un enfermero y le dice, oiga, necesitamos estos remedios, tiene que comprarlos porque no hay. Por supuesto, usted sale después desesperado y va corriendo a una farmacia y compra los medicamentos caros para la operación en teoría. Cuando termina la operación sale el doctor, el médico que opera, el cirujano, y le pregunta, bueno doctor, ¿cómo salió bien? Pero ¿y los medicamentos que me pidió? ¿Sirvieron o no sirvieron? ¿Qué medicamentos? ¿Cómo? Me han pedido medicamentos. ¿Qué medicamentos? Yo no he pedido nada. Es decir, con la idea de que no hay medicamentos, entonces la gente sale, pues, para contarle que salga vivo su pariente, hace cualquier esfuerzo y cualquier sacrificio, ¿no? Y resulta que era una manera simplemente de conseguir medicamentos y después los venderán pues por ahí, yo no sé. Es decir, sería muy importante que en esto que ustedes están haciendo pudiera habilitar un servicio de denuncias, ¿no? Es decir, que la gente se anime a denunciar, que no tenga miedo de denunciar. Fuerza Popular proponía que la Defensoría fuera el litis consorte en las denuncias de los ciudadanos, es decir, que acompañara las demandas y las denuncias, no sé. De hecho, vamos a implementar, esta es una de las cosas que pronto también se va a anunciar, vamos a implementar algún mecanismo de protección a los denunciantes, de anonimato a los denunciantes. Esto, no me quiero adelantar, pero es una de las ideas que está también en el marco de estas acciones que vamos a realizar. Pero el hecho es que la Defensoría va a preservar todo aquello que se hizo bien, las líneas de trabajo que se han desarrollado y estas nuevas que estamos mencionando, que tienen que ver con la eficiencia del Estado, que tienen que ver con ponerle énfasis en salud, servicios públicos. Tal vez aquí tengamos un punto de disidencia, tanto en manos de privados como en manos del Estado, en ambos sectores. Dicho sea de paso, imagínense, ahora en manos de privados, digamos, lo lógico es que sea en manos del Estado, pues, ¿no? Porque es nuestro dinero, es el dinero de todo el público, ¿no? Claro, pero por ejemplo este tema de ¿cuánto se ha demorado Indecopi para darse cuenta que hay una concertación de precios? 7 años se ha demorado. Se ha demorado el proceso. Sí, pero... El proceso. Claro, pero eso se puede visibilizar, se puede hacer evidente con acciones de la Defensoría en determinados sectores. Bueno, no sé, pero digamos aquí el grave problema es el sector público, ¿no? También puede haber problemas en el sector privado, por supuesto, pero aquí cómo hacemos, el sector público es el que maneja nuestros recursos de todos los peruanos, los que pagamos impuestos. Sí, ¿no? De acuerdo. Perdón, si me permite, están llegando los periodistas peruanos que fueron retenidos en Venezuela a ver una escasez y hay, bueno, una falta de derechos absoluta, ¿no? En resumen, doctor Gutiérrez, es decir, a partir de esta observación, como le llaman ustedes, que han hecho hoy día a varios hospitales y todo lo demás, ustedes van a producir un informe? ¿Qué tipo de informes van a producir? Me dijo también que iban a hacer una especie de ranking de eficiencia. ¿Qué productos van a sacar para, de alguna manera, digamos, presionar a la eficiencia al servicio público? En relación a la salud, respecto de esta intervención que hemos realizado el día de hoy en 14 hospitales, vamos a hacer un informe que el día viernes a más tardar se estará enviando al Ministerio de Salud. Y también vamos a comunicar a la prensa muy puntualmente cuáles fueron los hallazgos. Esto en relación a estas acciones que se van a repetir en Lima y a nivel nacional y en diferentes aristas del problema de salud. Esto nos va a permitir hacer un informe también, ya más adelante, de mayor envergadura, entidad, que nos permita conocer el problema de la salud y buscar o plantear algunas alternativas. Lo que significa que vamos a inaugurar esta línea de trabajo, también con boletines mensuales, como dije, como se hace en los conflictos sociales. Y en lo que se refiere a eficiencia del Estado, pues nosotros también vamos a empezar a trabajar observando cómo está la gestión en municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, entidades estatales en general, para que se generen ciertos estándares para que se pueda evaluar el servicio que presta esa entidad estatal respecto de lo que requiere el ciudadano, sea, como digo, municipal, regional o gobierno central. Ustedes nos han enviado
una relación de las entidades más quejadas, las instituciones quejadas. En primer lugar aparecen no dice el periodo, las municipalidades con 875 quejas, digamos, luego la ONP, pero ya lejos, ¿no? Luego la Corte Superior de Justicia de Lima, luego ESalud, no Salud, sino ESalud, el MEF, la PNP, la Policía Nacional, DRELIM, creo que eso es la dirección regional de, no sé exactamente, Tribunal Constitucional, Telefonía, Ejército del Perú. A ver, lo que sucede es que la Defensoría tiene un área en la que llegan quejas, consultas, ciertos reclamos, y esta data se recoge de ahí tanto a nivel de Lima como a nivel nacional. Esto también lo vamos a, esto es digamos el esquema con el que se ha venido trabajando, esto también lo vamos a modificar porque la idea ahora es que la Defensoría atienda 7x24, y esto significa atender a través de la vía de teléfono o a través de la web o a través de alguna aplicación. Entonces la Defensoría va a estar atenta muy pronto, va a poder servir a los ciudadanos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Ahora, ¿van a hacer, por ejemplo, un ranking de las entidades más modernas, más digitalizadas? Sí, vamos a establecer, primero vamos a convenir determinados estándares de medición para ver qué entidades son más eficientes, demoran menos tiempo, han introducido más tecnología en el servicio, son al propio tiempo menos quejadas, reducen sus tiempos, sus procesos, todo un conjunto de digamos, indicadores que nos permitan saber cuáles son las más eficientes y cuáles son las que están cumpliendo menos con sus responsabilidades y de alguna manera afectando los derechos fundamentales. De acuerdo. La Presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Gestión Pública, hizo hace unos años una suerte de concurso. Un concurso que se llamaba el trámite... El trámite de más. Esa fue una propuesta que venía incluso del Colegio de Abogados del año 2007-2008, que luego se trasladó a la... Sí, la conozco bien. Fue exitosa porque la gente denunció pues una serie de trámites absurdos, larguísimos, complicados, ¿no? Y eso sirvió para que se remitiera a esas entidades estas quejas y las entidades tuviesen que corregir, ¿no?, esos trámites y simplificar. En salud, por ejemplo, ayudó en algunos casos. Ese tipo de cosas hay que darle continuidad a ese tipo de... Permanente, sí. Debería ser una cosa, no sé, eso debería hacerlo la PCM, no sé si la Defensoría. La Defensoría lo puede hacer. De repente lo puede hacer. Está dentro de sus competencias, lo podría hacer perfectamente. Esa es una de las líneas que, como he señalado, vamos a trabajar. No exactamente esta iniciativa, pero me refiero a la eficiencia del Estado. De acuerdo. Bien. Walter Gutiérrez, muchísimas gracias por su participación. Fue el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el doctor César Azabache, abogado penalista, para ver la ley de muerte civil, en fin, estas cosas, estas iniciativas anticorrupción que se están produciendo estos días. Regresamos.